cargo por Eden Eduardo, Samuel González, Liz y su servidor, mi compañero nos va a explicar sobre el artículo de divulgación. Bueno, pues a mí me tocó exponer lo que es un artículo de divulgación. Un artículo de divulgación es un texto que explica temas científicos o técnicos. Esto lo hace de una manera muy clara y sencilla, ya que de esta forma se nos hace interesante a nosotros como lectores y de esta forma podemos saber acerca de temas en específico. Su objetivo principal, como se los mencioné, es que cualquier persona, sin importar si sea experta o no en el tema, esto es muy importante, pueda entender lo que nos está diciendo este texto. Sí, por favor. ¿Cómo podemos identificar un artículo de divulgación? Se puede identificar por lo que les mencioné, por lo que tiene un lenguaje claro y sencillo. Esto para lo que ya les había mencionado, para que no se nos haga aburrido al momento de estarlo leyendo y así le pongamos empeño, porque pues si también es algo que tenga muchas palabras o tenga cosas que no entendemos, pues se nos va a hacer aburrido y de esta forma no le vamos a prestar atención. Tiene que tener un tema de interés general, tiene que tratar de temas o asuntos sociales, ambientales y tecnológicos, pero claro, sin perder la sencillez y claridad que debe tener. ¿Sí, por favor? Tiene que tener un autor o una fuente confiable. Esto sí es requisito que lo debe tener. Lo que no serían las fuentes, no es bueno que las tenga, aunque sí las debe tener, pero no debe ser como muy exactas, muy técnicas se podrían decir. Y la estructura organizada, pues es la que debe tener un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Y por último, se puede tener imágenes o gráficos, pero esto no es como que muy solicitado, aunque sí debería de serlo, porque de esta manera, como se repite, pues podemos ponerle empeño y no se nos hace tan aburrido estarlo leyendo. Y por último, un tono divulgativo, esto que se nos haga interesante más que nada, para que nos podamos poner el empeño necesario. ¿Para qué nos sirve un artículo de divulgación? Pues lo principal es educar al público en general, informar sobre descubrimientos o problemáticas actuales y también asimismo acercarnos a la ciencia y al conocimiento de la sociedad. También nos sirve lo podemos ver en revistas, blogs o periódicos. Siguiente, por favor. Las características del artículo de divulgación son las que les he mencionado: el tema actual o relevante, subjetivo, informativo, explicativo, el lenguaje accesible para todo público en general y también debe estar basado en fuentes científicas o académicas. Asimismo debe de integrar los recursos gráficos que son las imágenes, esquemas, todo esto para que lo podamos entender muy fácilmente y no tendremos que estar leyendo, ya que al ver imágenes o cosas así se nos hace interesante y lo ponemos más empeño. Puede incluir la opinión del autor, pero basado en los datos que nos están mencionando. También tiene que tener un estilo ameno que sea narrativo y expositivo. Su estructura, como ya se los había mencionado, tiene que tener un título, una introducción, desarrollo y conclusión. El título debe de ser atractivo y relacionado con el tema. La introducción nos debe de presentar el tema en general y asimismo su importancia, y el desarrollo nos explica el tema con los datos, los ejemplos y un lenguaje accesible para que así nosotros lo podamos entender fácilmente. Conclusión. En esto nos resume lo más importante del texto y también asimismo nos deja una reflexión. Por último, las fuentes o referencias, pues es para mostrar que la información es confiable más que nada y que pues, no está sacada de alguna fuente que no sea verdadera. Aquí les tengo un ejemplo de un artículo de divulgación. El tema es sobre los beneficios de aprender un idioma. El título, como se les había mencionado, debe de ser, pues ustedes al ver todo esto, pues como que no es tan llamativo. Para esto para que el artículo sea llamativo, necesita tener un título que sea, hablar más de un idioma es un superpoder para tu cerebro. Al escuchar esto, pues nos llama un poco más la atención que los beneficios de aprender más de un idioma, pues como que no. Asimismo sigue la introducción, que nos dice que aprender una lengua extranjera no solo nos sirve pues, para ser bilingües, sino que asimismo nos fortalece el cerebro, ya que de esta manera pues, lo podemos echar a trabajar más y pues, aprender mejor. El desarrollo también, como se los había mencionado, nos sirve para el cerebro, ya que como aquí lo dice, nos ayuda para, aparte de aprender varios idiomas, también nos sirve para mejorar lo que hemos visto en fonética, de manejar los tonos. Y
Tienen a mejor, con esto, pues ponemos a trabajar el cerebro y así mismo desarrollamos una mejor memoria, sabemos que podemos trabajar, echamos a trabajar nuestro cuerpo y una mayor capacidad para resolver los problemas, o sea, nos volvemos más creativos, pues. Y en las comunidades indígenas bilingües como la Mazahua, muchos niños aprenden la lengua originaria, que es la Mazahua, y así mismo en español. Esto les da una ventaja cognitiva, ya que desde pequeños aprenden a cambiar los códigos lingüísticos a otros, lo que sabemos, y no de fonética, o sea, todos los lingüísticos. ¿Sí? Conclusión, hablar más de un idioma no solo te conecta más con las personas, también te facilita a fortalecer tu mente, y así estamos aprendiendo inglés, más algo de español, vamos por el y aquí está la fuente confiable, tenemos, ¿verdad? Pero sí, ciencia muy interesante. Siguiente, por favor. Aquí les tengo otro ejemplo de un artículo de divulgación. Este nos dice ¿por qué dormimos? El misterio del sueño explicado. Aquí tenemos el título, pues igual debe ser llamativo. La introducción es la que nos va a mencionar que dormimos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. ¿Por qué es importante el sueño? Que todavía hay misterios científicos, han descubierto muchas cosas esenciales que dependen de dormir bien. El desarrollo, pues nos menciona que mientras dormimos, nuestro cerebro realiza tareas vitales, como recuerdos, elimina toxinas y regula las hormonas. Y la conclusión, pues, es la base de todo el tema, como se los había mencionado, que nos dice que dormir no solo es descansar, es un proceso activo y necesario para la salud física y mental. Y bueno, por último, para que lo puedan identificar mejor, se podría decir, para que les quede más claro lo más importante, un artículo de divulgación es informativo, fácil de aprender y está dirigido a todo público en general. Ahora vamos con el artículo científico. Aquí hay diferencias, pero esas ahorita las voy a mencionar. El artículo científico es muy diferente al de divulgación, ya que en el artículo científico sí se maneja el tecnicismo y, o sea, debe de estar mejor estructurado que el de divulgación. Su objetivo principal es comunicar descubrimientos nuevos a la comunidad científica. Siguiente. Las características del artículo de divulgación es un lenguaje técnico, como se los había dicho, ya no es un lenguaje sencillo y fácil de entender, ya es algo más técnico y preciso, tiene que tener una objetividad que no da opiniones, solo da datos comprobados. ¿A qué vamos con esto? Que supongamos, si tú estás leyendo un artículo de divulgación y no entiendes tal palabra, el escritor no se va a regresar a decirte qué significa esa palabra, sino que él se va a seguir entendido. Sin en cambio, en el artículo de divulgación, si no entiendes una palabra, es que hasta entre paréntesis te pueden decir a qué significa, ¿sí me explico? Pues ahí podemos también como estarlos identificando. ¿Sí? Basada en evidencias, contiene pruebas experimentales y datos estadísticos. También tiene que tener una estructura formal, o sea, no debe de estar como que patas para arriba. Revisado por expertos. Antes de ser publicado, otros científicos lo evalúan para que sea más. La estructura de un artículo científico, pues debe de tener, igual que el artículo de divulgación, una estructura, pero esta más formal, más precisa y más técnica. Tiene que tener un título, un resumen, una introducción, y aquí ya iríamos con la conclusión, lo que sería el artículo de divulgación, pero en este necesita tener una metodología. Bueno, aquí nos tiene que un artículo, el título debe de ser claro y técnico, el resumen debe de ser el abstract, no sé si han visto artículos de divulgación. Que antes de la introducción nos manejan un pequeño abstract en el que nos explican cosas que, pues, la verdad, que le ponemos atención más, pero ahí se puede identificar qué es. En la introducción nos plantea un problema, el objetivo y el contexto de la investigación, y también asimismo la metodología nos explica cómo se hizo el estudio sobre métodos y materiales, etc. Tiene que tener los resultados. En este nos presenta los hallazgos con tablas, gráficas, estadísticas, para que sea más preciso, y la discusión que interpreta los resultados, explica su significado y compara otros estudios. Por último, la conclusión, pues el resumen ya de los hallazgos y su importancia, y la referencia. Estos sí deben de ser visitados con anteriores estados, o sea, debe de ser algo más preciso, para que no sea algo como hecho a la ligera, sino que debe de estar muy bien formulado para que sea, pues ya que es revisado por expertos, pues se entiende que debe de estar mejor estructurado. ¿Para qué nos sirve un artículo científico? Para comunicar los avances científicos.
generar conocimientos nuevos, evaluar validez y servir de base para nuevos estudios sobre las aplicaciones siguientes. Aquí tenemos unos ejemplos breves, al igual que en el artículo de divulgación, pero en este pues podemos ver que tiene un título, metodología, resultados, conclusión. Al tener la metodología pues ya nos está diciendo claramente, pues ya podemos identificar lo que es un artículo de divulgación y un artículo científico, creo yo, si tengo la atención. El título es Efectividad de la vacuna X contra el virus Y. Se aplicó la vacuna a 200 personas y se observó por 6 meses. Los resultados, como lo habían dicho, lo había mencionado anteriormente, sus características deben estar hechos por estadísticas. Aquí está un número que pues, se obtuvo a través de estar checando varias personas y así mismo sacaron las estadísticas para sacar el porcentaje. Redujo en un 85% de los contagios y la conclusión que la vacuna es efectiva y segura para el uso masivo. ¿Sí? Aquí está otro ejemplo, título, eficacia y seguridad de la vacuna ARNM 1273 contra el SARS-CoV-2. Este artículo nos presenta un estudio clínico sobre la eficacia y seguridad de la vacuna contra el COVID-19 y nos desarrolla una moderna incluye metodología, resultados de ensayos clínicos en miles de personas y análisis de efectos secundarios. Otro ejemplo, seguridad. Bueno, el ejemplo igual debe tener un título, una investigación y... ¿sí? No, sí, regresa. Y por último, nuestra conclusión, los resultados que tempranos ensayos clínicos, efectos adversos y niveles de anticuerpos producidos. O sea, debe estar muy bien detallado y debe tener, así sea poca información, pero debe estar muy precisa y clara. ¿Sí? Aquí les tengo las diferencias de artículos de divulgación y artículos científicos. En este se pueden distinguir desde el hecho de ver el título. En un artículo de divulgación te tiene por qué los gatos ronronean. Siguiente, por favor. Y aquí te tiene mecanismos de extensión del ronroneo en Felis catus, una revisión. O sea, se ven de una vez las diferencias de algo de caché y algo muy sencillo. El contenido, pues aquí como se los había mencionado, en el contenido, en un artículo de divulgación nos van a explicar de una manera muy clara y sencilla, pero a la vez entendible. No solo nos van a meter cosas que no van con el tema. Sí, tiene que tener una buena estructura, pero pues su contenido es más sencillo y fácil de entender. Y a diferencia del artículo científico, en el artículo científico se van a manejar lo que les había dicho, un lenguaje más técnico. Lo que les mencioné es que si tú no sabes alguna palabra, pues el escritor no se va a regresar a decirte, pues, significa esto, significa que se va a seguir de filo, ya que este tema, el artículo científico, es para personas capacitadas en el área, expertas en ese área, o sea, no cualquier persona pues le va a estar entendiendo. Esas serían las experiencias. Y por último, el artículo científico es algo técnico, con estructura formal y va dirigido a especialistas en el tema. Bueno, seguimos con los signos de puntuación. ¿Qué es un signo de puntuación? Son símbolos gráficos que nos ayudan a comprender el tema, tener una mejor estructura en cuanto a organizar nuestras ideas, aclarar el significado de los textos y también marca pausas y entonaciones y en cual separan partes de una oración. Bueno, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para evitar confusiones, mejorar la precisión del texto, indicar dónde hacer pausas como coma y el punto, porque la coma es como una pausa y el punto es punto y seguido, punto y aparte, y ayudan a expresar emociones o actitudes en cuanto a los signos de exclamación y puntuación. Separan o relacionan ideas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es incómodo, dice vamos a comer niños. O sea, como que tienes un malentendido porque ¿cómo que vamos a comer niños, no? Y aquí con coma, vamos a comer, pausa, niño. Es como que te acompaña. Aquí sí se entiende porque pues, como que es como tener una confusión porque no sabes si vamos a comer niños, es como que suena algo raro. Y igual con una mala puntuación, la de no te quiero. Y aquí otro, con cambio de puntuación, no, hacemos la pausa, te quiero, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias?